El capitán Darío Franco, entusiasmado, visiblemente tocado por los más sensibles fibras de sus sentimientos. Lo tenemos a continuación en palabras inéditas y exclusivas para Ecos del Quinceo, recordando lo que sucedió hace prácticamente 25 años, cuando el 16 de diciembre del 2000, como capitán levantó el trofeo, el único que tiene hasta el momento esta ciudad y esta entidad como campeón de primera división del máximo circuito del fútbol mexicano. Monarcas Morelia estaría festejando 25 años, se van a conmemorar a partir del próximo jueves, cuando Darío Franco, Pastor Lozano, Carlos Pavón, Flavio Davino, Miguel Hernández, Carlos Morales, Heriberto Ramón Morales, entre otros miembros de aquel equipo, vengan a la capital michoacana para, en distintos actos, recordar, hacer remembranza y también convivir con la afición, con aquella que estuvo en aquellos momentos y por supuesto con la nueva, lo que sucedió. Tendremos más adelante el itinerario y sobre todo estas palabras tan emotivas de Darío Franco, que me parece a mí, yo no lo recuerdo, haberse abierto de esta manera previamente recordando lo que sucedió en aquel 16 de diciembre del 2000 en La Bombonera. Vamos a platicar sobre ello, a remarcar los detalles del itinerario de los campeones. 25 años se dice fácil, no ha vuelto a pasar y hoy por hoy me parece se está más lejos que nunca de repetir esa hazaña, así que vamos a platicar de eso. Vamos a platicar también de todos los detalles del partido de las leyendas del Morelia contra leyendas de Barcelona en el Estadio Morelos, algo sui generis, Rafa Márquez, Juan Pizorín, Javier Saviola, Frank de Boer, Sergi Van Juan, por el lado del Barcelona, por el lado de Morelia, Raúl Ruiz Díaz, el Shaggy Martínez, el Chorrillano Palacios, Carlitos Morales, Elías Hernández, el Pampa Romero. Va a ser una fiesta el próximo 17 de enero, en punto de las 8 de la noche, el Estadio Morelos, en un partido sui generis que nunca antes se había presentado en esta capital. Tenemos también todos los detalles. Vamos a revisar además un poco de lo que sucedió el fin de semana en los partidos de vuelta de las semifinales de Primera División. Está ya Toluca y Tigres instalados en la gran final. Vamos a revisar lo que sucedió en los juegos de vuelta, donde se quedaron en la orilla tanto Rayados de Monterrey, ya por cierto se despidió del país Sergio Ramos, y el equipo de Cruz Azul, que está pensando en la Intercontinental, que jugará frente al equipo del Flamengo. Hay campeón en Liga Expansión, es el equipo de la Jaiba Brava, se impuso de manera dramática sobre Irapuato apenas por un gol agónico. El partido de vuelta que se vivió en el Estadio Tamaulipas, tenemos todos los detalles y tenemos lamentablemente malas noticias para el aficionado del Atlético Morelia, y es que uno de sus jugadores más importantes, uno de sus referentes, una de sus piezas claves, se va a Primera División y no continuará con el Canario. Me voy a guardar el nombre hasta el último bloque, los voy a dejar en suspenso. Vicente Tenorio, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida. ¿Qué tal, ya Marco? lo sabes, Vicente. Muy buenas noches. Y por eso llegaste medio cabizbajo, pero anímate porque vienen los campeones. Correcto. Tú no los viste y es la posibilidad para que los conozcas. Viene Rafa Márquez con algunas de las leyendas del Barcelona en un partido que nunca antes se había vivido. Hay motivos para alegrarnos. Vicente, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Marco, Juanito, amigos de Ecos del Quinceo? Un gusto estar en una transmisión más. Bueno, lo dices bien, si eres fan del Barcelona vas a tener a varios futbolistas que vas a poder ver, o si eres fan del Atlético Morelia, también vas a tener a los futbolistas del Atlético Morelia. Algo inédito, ya lo dijiste, algo que nunca había pasado, por lo menos yo no recuerdo que esto hubiera pasado en la ciudad de Morelia. La gente que se quedó con las ganas o que tenía las ganas de volver a ver, o que tiene las ganas de volver a ver a Raúl Ruiz Díaz con la playera rojiamarilla, pues puede ser una grandísima oportunidad para volver a verlo. Es cierto, en un partido amistoso a lo mejor, pero bueno, no deja de ser con los colores rojiamarillos, ¿no? Se va a llenar el Morelos, Ojalá que se llene. Juan Arévalo, estuviste en la presentación esta tarde de este partido de leyendas del Barcelona contra Morelia. ¿Qué razón me das, qué impresión te da la presentación del mismo? Y bueno, ¿qué esperar de este duelo? Te doy la bienvenida, Juanito Arévalo. Ni te quiero tocar el tema de la baja del Morelia todavía. Bienvenido. Muy buenas noches, Marco, Vicente, a toda la audiencia de Ecos del Quinceo del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Un placer estar en una nueva semana, en una nueva emisión con ustedes. Y sí, caray, un juego bien interesante. La verdad es que eventos como esto yo creo que hacen resurgir esta fiebre por el fútbol. El recordar a gente que dio tanto, por una parte,
para nuestro equipo y por otro lado para el fútbol mundial. Híjole, la verdad es que uno festeja este tipo de eventos y que sí, a lo mejor ya están retirados, ya están en otro proceso, la magia no se quita, la magia no se olvida y varios, o bueno, mínimo Raúl Ruiz Díaz todavía en activo. Todavía en activo y eso va a llamar bastante la atención. En el próximo bloque entramos a detalle con el tema del partido de Leyendas de Barcelona contra Leyendas del Morelia. Mientras tanto, les presento a la que para mí es la más grande leyenda del Morelia, Darío Franco, capitán, cuando este equipo levantó el título en el 2000. Emotivas palabras las que nos regaló y con las que invita a todos ustedes a acompañar a estas figuras el próximo fin de semana. Marco, buenas tardes, ¿cómo estás? Saludo para todos ahí. Bueno, el recuerdo siempre es el mismo, es lindo, es nostálgico. Después de tanto tiempo que ha pasado, es emocionante, muchos recuerdos de aquel día. Sí, porque bueno, no fue algo normal, fue algo que se armó desde inicio al mando del flaco Tena, del profe Tena, y que se fue dando con el transcurrir de los días, de los partidos. Nadie soñaba, nadie imaginaba el final que tuvimos, pero cuando perdimos aquel día en Irapuato 1-0, el partido de ida de repechaje, y entramos al vestuario, lo recuerdo bien que estábamos todos bajoneados, con la cabeza gacha, y bueno, en ese momento hicimos como que un clic para dar vuelta a la serie, y bueno, a partir de ahí creo que nos dimos cuenta de que podíamos seguir avanzando. El resultado del segundo partido con Irapuato ya todos lo sabemos, y ahí agarramos una fuerza importante que no nos detuvo hasta levantar la copa en Toluca. ¿Qué pasó en ese momento por la cabeza, por el corazón? A ver, yo salí corriendo para donde estaba mi familia. Estaba en la tribuna. Estaba detrás del banco de suplente nuestro, arriba, y me colgué del alambrado. Estaba mi papá también. Lo primero que hice, y después, bueno, así, después ya nos juntamos todos, y bueno, los festejos, la vuelta olímpica con la copa, eso lo que hice. Cada uno tendrá su historia por contar, seguramente. Claro. ¿A eso venía México usted, en su momento, a ser campeón? No, yo fui a México por una revancha futbolística, porque tuve una lesión que me dejó fuera de los campos de fútbol, allá en Zaragoza, que es donde estaba jugando en ese momento, cuando me lesioné, y no tuve la posibilidad de seguir allá, porque no hubo renovación de contrato. Se me abren las puertas en Atlas, con Eduardo Solari como entrenador, con Eduardo Berizzo como capitán del equipo, y posteriormente la llegada a Morelia. Sí, para toda la afición, esa gente que nos acompañó todo el año, partido tras partido, para esa afición que nos acompañó allá en Toluca para definir el torneo, y toda la gente que después nos recibió a mitad de camino, que tuvimos que parar el autobús, nos tuvimos que bajar en Marabatío, puede ser, y después el día de los festejos desde el hotel hasta llegar al estadio. Bueno, para todos ellos es la invitación. Vamos a estar del 11 al 13 con ustedes. Bueno, yo personalmente me va a dar mucha alegría verlos. Ha pasado un montón de tiempo, 25 años no es poco, pero será muy emocionante nuevamente verlos, ver a toda esa gente, a esa afición que tanto cariño nos han y tantas muestras de afecto nos han brindado a lo largo de toda nuestra estadía ahí en Morelia. Así que qué lindo va a ser verlos a todos.
Con el programa Salud Casa por Casa, llevamos atención a todo el país. Estamos felices, con más confianza. Sentimos emoción, no iba a haber mucho movimiento para poder trasladar a Santi y que se nos hiciera complicada la vida diaria. Me pesa, me tomo las medicinas. Me vienen a consultar a domicilio. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, la salud es un derecho, no un privilegio. Gobierno de México. Muchas gracias por continuar. Un saludo a toda la gente que nos acompaña al interior del estado a través de la señal de la radio y televisión pública de Michoacán. Mucho se critica, Vicente, Juan. He leído comentarios de algunos haters que dicen, es que en Morelia se vive del pasado, se vive de la añoranza, se vive de la nostalgia. Puede ser, ¿no? Pero qué bonito es recordar, porque recordar es volver a vivir. Y ahí escuchamos a un emocionado Darío Franco recordando ese trayecto en autobús de Toluca a Morelia, que incluso la gente hizo que se bajaran del camión en Marabatío de tanta euforia que había, porque el triunfo no se gozó exclusivamente en Morelia, fue un triunfo que me parece se contagió y llenó de orgullo al estado de Michoacán de manera entera. Así que bueno, pues valga, me parece, la pena recordar ese episodio que no se ha repetido. Insisto, por eso todavía tiene más valor desde mi punto de vista, porque no se ha repetido esa hazaña en primera división. Vamos a ver un poco del itinerario, las actividades abiertas al público que se han definido ya para la presencia de estos campeones, 25 aniversario, la conmemoración. Arranca este jueves ya, jueves 11 de diciembre, Vicente Juan, conversatorio en la Universidad Montrer a las 4 p.m. Habrá acceso al público, un acceso limitado, y aquí abro la invitación para toda la gente que estén interesados en asistir al conversatorio en la Universidad Montrer, donde va a estar presente Darío Franco, Pavón, Miguel Hernández, Héctor Islas, del cuerpo técnico de Luis Fernando Tena, además de Heriberto Ramón Morales, Flavio Davino y el Pastor Lozano. Pónganse en contacto con la redacción de Ecos del Quinceo, mándenos un inbox y les apartamos un lugar para el conversatorio a las 4 de la tarde en Universidad Montrer, acá en Altozano. Acá los temas están interesantes, ¿eh? Un héroe silencioso, Miguel Hernández. Miguel Hernández nadie lo esperaba, Miguel Hernández no era titular y cobró el penalti más duro, porque si lo fallaba Miguel Hernández, Toluca era campeón, lo metió. Se va a hablar del héroe silencioso, se va a hablar del camino de liderazgo rumbo a la final con Darío Franco, del gol definitivo con Heriberto Ramón Morales. Va a valer mucho la pena ese conversatorio en la Universidad Montrer, jueves 4 de la tarde. De ahí se van a las 5:30, inicia la conferencia Sueña en Grande, parte del Plan Michoacán relacionado al deporte. Se aprovechará la presencia de estos campeones y darán esta charla, esta conferencia magistral en el auditorio del Instituto Mexicano del Seguro Social en Madero, la avenida Madero, 5:30 de la tarde del mismo jueves. También habrá apertura al público, habrá que acercarse con las autoridades del IMSS para ver la dinámica de acceso. Vamos a la actividad del viernes, torneo de golf con causa en Club Altozano. Ojo, a este torneo viene José Saturnino Cardoso, Hernán Cristante, el doctor Luis García, el comentarista, también exdirector deportivo de Monarcas, viene Paco Chacón, viene el Jerry Flores, viene Adrián Aldrete, gente que no estuvo evidentemente en aquel plantel, pero que quiere participar de este torneo de golf conmemorativo, que además es un torneo de golf con causa. Todo lo recaudado, se comprarán cobijas para gente que las necesite. Ese tendrá un acceso evidentemente más privado, Juanito, solamente los socios del club podrán entrar, ¿no? Si usted es socio del Club Altozano, pues ahí los podrá ver. Incluso me dicen que la convocatoria para este torneo de golf fue todo un éxito, que en Morelia el próximo fin de semana hay 3 torneos de golf y que este arrasó en cuanto a la convocatoria al registro. Hay premios interesantes para los que participan. El viernes, los que no juegan golf, el Pastor Lozano, Heribertos, que sí juega, pero se va a ir a dar esta charla testimonial, con Atlético Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Pastor Lozano, con el equipo de TDP a las 10 de la mañana en CU, y de ahí se van al auditorio municipal, que está recientemente renovado por parte del ayuntamiento, para tener otra charla llamada Diálogos de la Monarquía. Esto el viernes a las 12.
No van a jugar fútbol, Vicente, Juan, pero vale la pena escucharlos, recordar y convivir con los campeones. No, y darles el justo valor, Marco, porque como bien dices, a ver, es un torneo, o bueno, es un suceso que pasó hace muchísimos años, pero que solo ha pasado una sola vez, ¿no? Y no recuerdo que en estos 25 años se le haya dado tanta pues importancia a estos propios futbolistas o a este propio grupo de futbolistas, ¿no? Creo que hasta ahora... Es que es una fecha especial, ¿no? Trata 25 de empapar, años, digamos. Sí, correcto, 25 años, también el tema de que es diciembre, entonces, pues como que se presta para que pues los michoacanos, los morelianos, a mí en lo particular no me tocó ver este campeonato de Atlético Morelia, pero por supuesto que me interesa ver estos futbolistas, conocer su testimonio, cómo lo vivieron en su momento, y recordar es vivir, a pesar de que yo no lo viví, pero pues sí me lo puedo imaginar, ¿no? Sí, y por supuesto invitarte, Vicente, para toda la gente, a que estén presentes. Juan, ¿tú qué consideras que sea lo valioso de este reencuentro, de estas charlas, de estos testimonios que vendrán a ofrecer estos exfutbolistas históricos en esta capital? La verdad es que se me hace un evento bien interesante, fuera de lo común, donde sí, normalmente son partidos, ¿no? Sí, de leyendas. Se juntan, juegan un amistoso contra alguien, y ahora, encaminado hacia pláticas, hacia diferentes sectores de la sociedad, se empieza en una universidad con chicos que muy probablemente no los todavía no nacían cuando se logró esta hazaña. Yo creo que tampoco había nacido yo, pero me documenté. Por favor, ¿de qué hablas, Juanito? Ahí estabas documentando. Un placer y un gusto recordar todos esos momentos. Lo vivimos y caray, se nos enchina la piel. Pero la verdad es que qué bueno que haya habido esta iniciativa, que haya habido esta convocatoria, que se llegue a diferentes sectores de la sociedad, porque es bien importante que la historia no quede ahí. Claro. La historia importante hay que enaltecerla, hay que recordarla, hay que las nuevas generaciones invitarlos a que conozcan el porqué de la grandeza. La grandeza de un club no es por lo último cosechado, es por todo el cúmulo de éxitos que se van logrando. Y caray, sin duda es uno que marcó un parteaguas en la historia del fútbol moreliano, michoacano, y qué gusto que vengan, qué gusto que recuerden, qué gusto ver vibrar de emoción a Darío Franco, una gente que si bien es extranjero, sintió estos colores como pocos. Hay que recordar que también estaba Ángel David Comiso, Almirón, Alex Fernández, en ese entonces nomás se permitían 5 extranjeros. Así es. Ojalá volviéramos algún día a ver eso. Y por eso mismo eran extranjeros de calidad, ¿no? Sí. De gran calidad, exacto. Y eran extranjeros que ya tenían mucha experiencia, que llegaron a Monarcas realmente a ropar y aportar ese recorrido ya largo que tenían. Darío Franco, que venía de estar en la antesala de jugar la Copa del Mundo para Argentina, la Copa del Mundo de Estados Unidos 94, se rompe una fractura terrible jugando para la selección argentina precisamente. Contra Bolivia. Y termina por no acudir a la selección. Tienen el detalle el Coco Basile de invitarlo como parte de la delegación argentina, acompañarlos durante todo el Mundial, pero ya no pudo cumplir ese sueño. Después ya no puede seguir en Europa. Viene al Atlas, le va bien, se hace un enroque ahí entre jugadores con Monarcas Morelia, y por fin es aquí donde Darío puede levantar una copa como jugador. Son extraordinarias las historias, las anécdotas, cada una tendrá una diferente. Yo le preguntaba el otro día a Heriberto Ramón Morales, recordarán su imagen, ¿no? Parado frente a Cristante, en la antesala de cobrar el penalti del gol más importante en la historia de este equipo. ¿Qué pensaba? ¿Qué pasaba por su cabeza en ese momento? Porque se le veía sonreír. Voy a tirarlo cruzado y abajo. Ese era el pensamiento, ¿no? Y así podremos conocer qué pensaba cada uno de estos durante los penaltis, durante esa liguilla, durante ese torneo. En fin, me parece que será una gran oportunidad. Que incluso en estos 5 años, ¿no? Que pareciera que ha sido todo un poco obscuro. En estos 5 de expansión. 5 años que pareciera que la afición con el equipo ha tenido como alguna ruptura. Entonces, me parece que este tipo de eventos pues puede ayudar también a que esa... pues se vuelva a conectar, ¿no? Se vuelve a unir y pueda pues reconectarse la afición. Rápido, Juanito, antes de ir a la información. Hay un dato bien interesante que ojalá nos pudiera comentar tanto Darío como Heriberto. Se conocían también. Hay que recordar que el penalti que cobra Heriberto Ramón Morales ya era en lo que se le llama muerte súbita. Ya no había un listado. En teoría, en principio lo iba a cobrar Darío.
pero Ramón lo vio y le dijo, veo algo en su mirada que no lo siento tan seguro. Se lo pidió y el tomar esa decisión de decir, mejor yo al capitán y para lo que sucedió, es una gran anécdota. Vamos a hacer una pausa. Antes, vamos a ver la nota. Estuvimos presentes hoy en la presentación, cambiamos de tema, del partido de Leyendas de Barcelona frente a Leyendas de Morelia, próximo sábado 17 de enero a las 8 de la noche. Vamos a ver la información y regresamos. Porque es la primera vez en la historia de esta ciudad y de este inmueble que se llevará a cabo un partido de esta envergadura, un juego de alto nivel que corresponde a traer a jugadores que paralizaron este estadio, que paralizaron esta ciudad, como las Leyendas del Morelia, y jugadores en su momento que también paralizaron al planeta entero, como las Leyendas del Barcelona. Entonces, creo yo que se pondrá de fiesta Morelia a partir de hoy hasta el día del evento, hasta el 17 de enero, 8 de la noche, que arranque ese partido, que seguramente la gente va a guardar con mucha ansia, que va a tener esas ganas de llegar a este inmueble y poder presenciar el partido. Sergi Barjuan, Juan Pablo Sorín, Roberto Trachorra, el Conejo Saviola, Gerard López, Nolito, Marc Rosas, Frank de Boer, Xavi Guzmán, Rafa Márquez, entre otros, que les daremos a conocer más adelante en lista oficial. Por parte de las Leyendas del Morelia, Charlie Martínez, Federico Vilar, Raúl Ruiz Díaz, el Pampa Romero, Carlos Morales, Aldo Leao, el Bofo Bautista, Jefferson Montero, Elías Hernández, Hugo Patricio Droguet, entre otros. Repito, Chapi Ferrer, director técnico Barça Leyes, Rubén Omar Romano, director técnico de las Leyendas del Morelia. Tuve la oportunidad de charlar con los del Barcelona y están muy emocionados de venir a Morelia, de conocer la ciudad, de conocer a la gente. Les he platicado de que la gente acá es muy cálida, que realmente esta ciudad cuando hay fútbol se pone de fiesta totalmente, y bueno, están muy emocionados la gente del Barcelona, y no se digan los de Morelia, que miren, tienen cabeza Leyendas del Morelia. Raúl Ruiz Díaz, que es el histórico primer campeón de goleo con esta camiseta y bicampeón de goleo, y bueno, cuando le dije la verdad se llenó de mucha emoción. Conversar es divino, pero los dioses no hablan. Digo, es increíble. Hacen, deshacen mundos mientras los seres humanos charlan. ¿Qué de malo tiene hablar del dolor? A Chivas le tengo muchísimo cariño. Viví mis primeros viajes en la imaginación. Creo que es algo muy gratificante. Aquí, alrededor de la fogata, sabemos de conversación humana, íntima. Que hago canciones panfletarias. Sobre todo, original y honesta. En lo alto de la ciudad, donde el aire se llena de historia y paisaje, se encuentra un lugar que ha sido testigo silencioso del tiempo. Hotel Villa Montaña. Arquitectura que respeta la tradición, espacios íntimos que invitan al descanso y una vista que acompaña con serenidad. Desde la Loma de Santa María, el Hotel Villa Montaña ha acompañado la vida cultural de Morelia, con hospitalidad, calidez y memoria. Hotel Villa Montaña, patrocinador de la televisión pública de Michoacán. El Instituto Electoral de Michoacán ha abierto sus puertas a sectores históricamente excluidos: personas con discapacidad, mujeres, juventudes, pueblos indígenas, comunidad migrante y personas de la diversidad sexual. Hoy cuentan con espacios accesibles y seguros para participar, porque garantizar derechos también es democracia, y también organizamos elecciones. Instituto Electoral de Michoacán, 30 años construyendo democracia. Entérate. Existe plena coordinación entre el gobierno del estado y el gobierno federal para la operación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en donde de manera conjunta se invierten alrededor de 60,000 millones de pesos en más de 100 acciones. Este plan es diferente, tiene un toque de sensibilidad. Ahora se consulta a los diferentes sectores productivos, a la iglesia, a las comunidades indígenas y cada uno de los rubros para lograr construirlo. Oye, que te busquen tus compadres el sábado
o mejor dicho, los días previos al sábado 17 de enero, y tú les respondas, no, es que ¿sabes qué? Me voy a ver a Saviola y a Rafa Márquez. Y a Philippe Cocu. Y a Philippe Cocu al Estadio Morelos. ¡Ah, caray! Pues oye, ¿de qué estás hablando? Es algo impensado, Juan Arévalo. Vamos a ver algunos de los jugadores, son 18 ya confirmados, tanto por leyendas del Morelia como por leyendas del Barcelona, y son nombres realmente interesantes. Nos decía Mane Camacho, quien encabeza el comité organizador de Living a Historical Mark, así se llama la empresa, que buscaron a Ronaldinho, que lo buscaron, que Ronaldinho mostró interés en venir a México, sin embargo no ajustaron las fechas. La agenda de Ronaldinho por diferentes eventos marcaba como imposible venir al 18 de enero y bueno, dice Mane, no nos pudimos esperar para ajustar toda la logística a que Diño estuviera presente. Por supuesto que hubiera sido fabuloso, pero no nos dio. No sé si tengamos ahí a los nombres, mientras les comento por parte del Morelia, Raúl Ruiz Díaz, que ese ya muchos comentaron que nada más por verlo a él pagan el boleto. Sí, caray. Que siguen activo. Juan. Siguen activo en Perú. un país, el Atlético Grau, si no me equivoco, dirigido por Ángel David Comiso, otro viejo conocido de la afición moreliana, y caray, todavía con mucho fútbol en los botines. Todavía, incluso hoy le preguntaban en la rueda de prensa que si le gustaría terminar su carrera con Morelia, dijo que por supuesto, ¿no? Viene Luis Gabriel Rey, viene el Bofo Bautista, el Bofo que nos regaló realmente momentos, no jugó mucho tiempo en Morelia, jugó un año. Jugó un año, pero de lo mejor del Bofo Bautista. Llega una final. Era espectacular ver al Bofo Bautista en aquella dupla con Navia. Oye, ¿por qué no traes a Navia, Mane? Tú que te llevas muy bien, esa dupla Bofo-Navia, ¿no? Volverla estaría bastante bien. Viene el Shaggy Martínez, que le preguntaba yo hace rato, Shaggy, pues tienes un récord acá en Morelia, pero ojalá que no dure tanto. Metió el último gol en primera división. No, y que conectó totalmente con la gente, ¿no? Cómo gritaba la afición, Shaggy. Ni él se lo esperaba, ¿eh? Nadie se lo esperaba. Ese boom, ese click con la gente acá. Viene Hugo Droguet, que decía hace rato en la rueda de prensa, pues estoy más gordito, pero me voy a preparar. Que lo hizo bien también en su etapa por acá, sí, ¿no? un calidoso, caray, de esos jugadores que da gusto. Sabemos que Morelia siempre fue una tierra de buenos chilenos. Sí. Él fue de los últimos de gran nivel. ¿No? Exactamente, de nivel de selección que vino, aportó un creativo. Más extremo, ¿no? Que creativo. Yo me acuerdo de él mucho pegado por la banda izquierda. Aquí, por ejemplo, lo pegaban más por la banda izquierda porque también estaba Aldo Leao. Sí. Y que él era el que manejaba. Pero en Tecos y en el mismo Cruz Azul llegó a jugar más como de creativo. Como 10. Mauricio Pampa Romero. Viene también el Chorrillano Palacios. Otro creativo peruano buenísimo. Estará Federico Vilar. Pues la verdad vale mucho la pena. Elías Hernández, que todavía tiene mucho fútbol. Los jugadores de Morelia ya confirmados. Por parte de Barcelona, pues mira nada más el figurón que nació aquí a unos kilómetros, ¿no? ¿Qué te gusta que esté Zamora a 200 kilómetros de distancia de la capital michoacana? Uno de los 3 mejores futbolistas mexicanos de la historia. 2. Si lo Hugo Hugo y Rafa Márquez, ¿no? Me parece que están ahí en esa discusión. ¿Habrá jugado en el Morelos antes de irse a Europa? Sí. ¿Con Atlas? Sí. ¿Visitó el Morelos? Visitó el Morelos, claro que sí. Y bueno, en su documental se le veía en sus inicios con playeras del Morelia, ¿eh? Así es. Sí, con playeras del Morelia. Javier Saviola y Juan Pablo Sorín, para quienes son fans del Barça, pero además de River Plate, pues les va a dar mucho gusto a sus jugadores emergidos de la cantera de la banda roja. Philippe Cocu, que como destilaba clase junto con Frank de Boer en la selección holandesa de 98, en Francia 98 era cuando estaban en su prime estos dos. Sergio Banjuan, que también llegó a vestir los colores de la selección española y que fue un ícono, un referente en la defensa del Barcelona en los 90s, inicios de los 2000s. Viene Sergi Ferrer como director técnico y bueno, pues jugadores que realmente, Nolito, que es otro de los internacionales. Que jugó en el Manchester City, en Sevilla, en Celta de Vigo, carrera interesante en España y en Europa. Es cierto, algunos más jóvenes que otros, pero que va a ser un evento interesante. ¿No? 2 tiempos de 35 minutos, Vicente, para que les den las piernas a los señores, que pues ya tiene rato que se retiraron algunos, otros no tanto, pero que bueno, no se ve todos los días. Además en el Estadio Morelos,
no había habido un partido de leyendas en el Morelos, Juanito. Normalmente habían sido en el Venustiano, ¿verdad? Exactamente, todos habían sido en el mítico y olímpico Venustiano Carranza. Ahora se utiliza el Estadio Morelos porque, no sé si nada más por el horario, pero qué bueno que este recinto que caray es hoy día la casa de los canarios, se utilice también para este tipo de nada eventos. Más para conciertos, también para este tipo de partidos. No tengo nada en contra de los conciertos, Yo también sí. para este tipo y que también, de partidos. Que también si eres fanático del Barcelona, pues puedes venir a ver a los futbolistas con los que creciste. No tienes que casarte con los del Morelia, del fútbol, ¿no? Sí, claro. Barcelona, la gente de inmediato, cuando dimos a conocer, cuando se dio a conocer la información, preguntando por los boletos ya están a la venta. Les voy a decir rápidamente, únicamente hoy en la Cueva de Chucho los pueden encontrar de manera física y en Megaboletos, ahí los pueden encontrar de manera virtual. Platicamos de la Liga MX, hay final. ¿Te gusta la final? ¿Toluca Tigres? Pues termina siendo la más justa, ¿no? El 1 contra el 2, los equipos más regulares del torneo, los equipos que probablemente mejores futbolistas tengan o que mejor plantel tienen. Me parece que sí es justo que estén estos dos. Que curiosamente avanzan ambos empatados en el global, pero sin dar la sensación de sufrir tanto. Quizá Toluca sí en la última parte, ya el gol de Cruz Azul cae muy tarde. Se esperaba más de Cruz Azul y de Monterrey, equipos que quedan fuera en la vuelta, Juanito. Híjole, yo sí es difícil decirlo. Yo de Cruz Azul sí esperaba más. No sé si el penalti que falla el Toro Fernández. Justo te iba a decir, oye, tienen un penalti que hubiera sido otra situación, ¿no? Caray, sabemos lo que pesa un arquero veterano ya como es el portero de Tigres, Nahuel Guzmán, el argentino. Caray, y por otro lado, después de ir 3-0 abajo, acercarse hasta 3-2 Monterrey, la verdad es que es una proeza no sencilla en esa aduana tan difícil como es la Bombonera, con un equipo que lo arropa la afición, pero sobre todo que tiene una calidad impresionante, no obstante que uno de sus principales hombres esté lesionado, como ¿no? Alexis Vega, que difícilmente va a tener actividad en la final. Para mí lo de Rayados fue más por el momento anímico que estaba pasando en ese momento, ¿no? Te encuentras con el penal, accidental o no, termina siendo un penal en contra de Toluca, Sergio Ramos que lo cobra muy bien, después un gol, podríamos decir también con muchos rebotes y tal, pero así que Monterrey hubiera estado muy muy cerca o que estuviera bombardeando o apedreando la portería de Toluca, que se puso un gol, parece que no, se puso un gol, pero el primer tiempo de Toluca, el primer tiempo de Toluca fue impresionante, avasallador. O sea, lo de Nico Castro, arrolló totalmente a su rival. De Nico Castro, Del otro lado, con el Cruz Azul y con Tigres, yo coincido también contigo, Marco, en ningún momento Tigres se vio sufriendo, Nahuel, incluso hasta parece que el penal ya sabía que lo iba a atajar desde antes que lo cobrara el Toro Fernández, con una confianza también jugando en el Volcán. A ver, yo no encontré de qué manera hayan sufrido estos dos equipos en estos partidos de vuelta, ¿no? Tanto Tigres como Toluca. Que se le criticó mucho al Arcamón por prescindir de Paradele de Charly Rodríguez, buscando este doble punta con Toro Fernández y con Sepúlveda, que no terminó por darle resultados, porque Paradele había sido de lo mejor a lo largo de todo el torneo. Tu mejor futbolista, ¿no? Y lo dejas en tu partido más importante afuera, cositas que no se entienden. Lo de dejar a Jorge Sánchez para traer al chico Omar Campos a jugar a pierna cambiada en la lateral. Jorge Sánchez es material de selección, no le puedes hacer eso. Bueno, Jorge Sánchez... Oye, pero estás trayendo a alguien que no juega esa posición. En la selección, ¿verdad? Pero... No, a mí como lateral en Cruz Azul me parece bastante positivo. Lo de Tigres, la verdad, yo lo dije cuando Guido Pizarro llegó al banquillo, yo no le encontraba justificación a que tomara de esa manera. Hoy mira, me tiene con la boca cerrada, no, y yo creo que ha sabido manejar Marco. muy bien al plantel. Oye, tiene de titular al hombre de 40 años. ¿Y quién da la asistencia de lujo para Bruneta? ¿Es Bruneta? Sí, es Bruneta. Sí. No, la asistencia no era sencilla, con ojos en la nuca. Y a ver, pero aparte con dos hombres encima, en una decisión que tenía que tomar. Son de estos destellos que todavía te da Gignac, pero me parece que Tigres hoy ya no depende de Gignac. No, pero hoy ya son otros los futbolistas, sí estoy de acuerdo contigo. A lo que está Lainez, está Bruneta, está el propio Ociel, Angelito Correa, pero también tienes estos destellos de Gignac que todavía te dan, ¿no? No, pero yo mencionaba lo de Gignac porque
y es que tengo memoria, cuando llega Guido Pizarro, golpe estado a lo que venía haciendo ahí para quitar a Paunovic, es evidentemente porque el grupo importante del vestidor lo respalda, incluido el señor que manda ahí, que es Gignac, ¿no? Entonces lo respaldan esa movida y ahora Pizarro tenía el compromiso de respaldar a Gignac en la cancha y se aventó una bronca grande porque durante un gran tramo del torneo las críticas le llovían a Gignac de que ya no tenía la edad. A ver, ahí está Gignac resolviendo con una asistencia de lujo, casi mágica, un pase a la final y soportando esas críticas para su entrenador por tenerlo en la cancha. O sea, todo le salió bien a Guido Pizarro. No, y todo. Es que ya no le puedes exigir a Gignac como si tuviera 35, 30 años. Hay que entender que es un tipo que está en la etapa final de su carrera. Pero la lógica es que si Ibáñez fuera el titular. Pero es que tampoco Ibáñez te da cosas claras, no te ha sido tan determinante como en su momento Gignac sí lo ha sido, como lo fue en su momento. Entonces, pero por teniendo otro ese lado, futbolista, teniendo a alguien como Gignac que entiende y que por la simple presencia de André-Pierre Gignac en los Tigres te impone, y cuando está Gignac jugando de delantero, el Tigres es un equipo totalmente diferente y se contagian sus propios compañeros, así yo lo veo. Sí, lo que pasa es que la liguilla se juegan de diferente manera. Y ahí importa mucho la experiencia, el badaje que traes, el que conozcas lo que se tiene que hacer. Y Gignac es alguien que ha sido campeón aquí, que conoce, que es un dechado de virtudes, más allá de que las condiciones físicas ya no las tenga como en su prime. Pero la verdad es que en una liguilla, jugadores como él hacen diferencia. Y ahí lo vimos, ¿no? Ahí lo vimos en ese partido de vuelta. ¿Quién te gusta para campeón? ¿Toluca, Tigres, Tenorio? Yo me quedo con Toluca. Me gusta. Bicampeón Toluca de Mohamed. Bicampeón, correcto. A pesar de no tener a Vega. Pero no depende ya de Vega. Yo creo que tiene futbolistas por ahí. Está el Niño que se empieza a incorporar, Nico Castro, que es de lo mejor que ha habido en esta liguilla. Incluso hasta el propio Hugo González ha elevado su nivel en a mí no me sorprendería que le pudieran dar una oportunidad en la selección mexicana. ¿Has visto lo de Marcel Ruiz? El propio Marcel Ruiz. Tienes al que ha salido campeón de goleo en los últimos 3 torneos, Paulinho, Pereira. Sí, ¿no? Es un equipo que no depende de un solo futbolista. Es un equipo muy bien complementado. No me quiero ir tan lejos, en lograr por primera vez un tetracampeonato. Primero tienes que lograr el vino, y está Tigres enfrente, y no va a ser fácil. Va a ser una final muy pareja, Juan. Muy pareja para, la verdad, sentarse y disfrutarla. Sí. Ojalá que salgan a darse con todo desde la ida. Porque me cansé que en los partidos de ida salen a guardarse. Y acuérdate que a Tigres le gustan mucho los diciembre, ¿no? Sí. Le gustan mucho esta temporada del año, normalmente. ¿Cierto? Entonces va a ser muy, muy buena final. Pero no veo a un Tigres guardándose en el volcán con el apoyo de su gente. Yo siento que va a salir con todo. Va a ser un duelo durísimo. De repente pienso yo que se puede definir por la banca. Es decir, la experiencia de Mohamed. Antonio Mohamed sobre... Séptima final. De Antonio Mohamed. No, y ya lo están candidateando para ser el próximo de la selección, Marco, de la selección mexicana. Y de las últimas semifinales de las que ha llegado Mohamed, solo una se quedó fuera. Con Pumas. Con Pumas. Fue la única que se quedó ahí en la orilla. Y bueno, Pumas que nadie llega es la primera vez que logra hilar 2 finales consecutivas, sí. Mohamed. Que normalmente se le caían los equipos, ¿no? Que quedaba campeón torneo. Y en el segundo torneo se le caía. Y ahora no. Ahora lo está haciendo de manera muy, pero muy positiva con el Toluca, que, por cierto, ya he dicho sea de paso y para cerrar, vaya atmósferas se viven en los 2 estadios, tanto en Toluca como en Monterrey. Son atmósferas de realmente lujo, probablemente y las muy dos mejores, pasionales, ¿no? Las 2 mejores del país, ¿no? Probablemente. En estos momentos sí. Pausa, regresamos para platicar de otra gran afición, la de Tampico, la de la Jaiba, que sigue celebrando el título de campeón de la Apertura en Liga Expansión. Volvemos. De niña me decían que ese juego no era para mí, que debía portarme como señorita. Cuando crecí, escuché: calladita te ves más bonita, ¿eh? ¿Hoy vas a salir vestida así? Esa carrera no es para mujeres. Nos decían cómo vestirnos, cuándo casarnos. Crecimos entre esas frases, pero también aprendimos a alzar la voz y la mirada. Hoy llegamos todas, porque en México, con la transformación, es tiempo de mujeres. Gobierno de México.
¿Se te pasó el pago del refrendo placas o licencias? Aún puedes hacerlo. El gobierno de Michoacán extiende la condonación del 100% en multas y recargos en trámites vehiculares hasta el viernes 19 de diciembre. Aplica para renovación de licencias, sustitución de placas y el pago de refrendo del 2025 y anteriores. Acude a los módulos de rentas, bancos, tiendas de autoservicio o en línea, ingresando a refrendodigital.michoacán.gov.mx. Michoacán es mejor. Sí, antes que nada, muchas gracias, creo que nos tocaba, nos lo merecíamos, sabemos que esto no es de merecer, sino de hacer, pero creo que hicimos todos los méritos suficientes para quedarnos con el título. Creo que a lo largo del torneo fuimos el mejor equipo, el más constante, el más consistente, pero los partidos hay que jugarlos y la verdad enfrentamos a un muy buen rival que opuso mucha resistencia, pero sabía yo que en algún momento el equipo iba a generar la opción de gol. Y bueno, aquí estamos con un título para toda la gente que me vio crecer, que me vio nacer en esta linda profesión que es el fútbol. Y bueno, creo que el fútbol me debía esta y aquí está. Gracias. Me sabe a gloria porque era importantísimo para mí. Yo venía de dos finales, una final de Copa del Mundo y la final anterior en la que no se me había dado la posibilidad y estuve muy cerca, y esta era la tercera y sabía que había que trabajarla. Se los he dicho que la liguilla es diferente y las finales, como bien dicen, no se juegan, se ganan, se tienen que ganar. Y los muchachos aprendieron la lección del torneo pasado y creo que hoy lo demostraron, nunca perdieron la concentración, siempre fueron constantes y intensos en la recuperación de la pelota y buscando la oportunidad de hacer daño, y afortunadamente lo logramos y me da muchísimo gusto, aparte que haya sido Jesús, porque creo que el torneo pasado también creo que se quedó con una cuenta pendiente y creo que está saldada. Aquí mismo estuvimos antes del partido haciendo la charla previa al juego en la que damos un repaso al plan de juego y bueno, yo siempre termino con alguna frase y lo único que les dije que hoy era un día para no guardarse nada. Hoy era un día para darlo todo, para que cada quien mostrara su mejor versión a favor del equipo, que nosotros habíamos hecho los méritos suficientes para merecer esto, pero que nos iba a costar, que teníamos que pagar el precio y creo que ellos lo aceptaron y no tengo más que palabras de agradecimiento para todo el equipo por haber creído en el trabajo, para todo mi cuerpo técnico que ha hecho un excelente trabajo también y la confianza que me dieron todos los directivos, también felicitar a todo el staff, a todo lo que hay detrás, porque atrás del club hay mucha gente que trabajan para que nosotros estemos bien y nosotros podamos desarrollar nuestra profesión. Pues mira, qué gran orgullo, ¿no? Al final también he mencionado mucho desde que llegué que a esta vida venimos a trascender, a dejar huella y bueno, por medio del fútbol lo podemos hacer. Estoy muy agradecido con Dios por haberme permitido esto. Perdón, pero este título se lo dedico a mi padre, que lo perdí hace 2 años acá. Y que estuviera muy contento y orgulloso. Emotivo, por supuesto, la manera en la que lo vivió el Chima Ruiz, que ya lo merecía, ¿no? Se quedó a la orilla hace 6 meses cuando la Jaiba cae en la final ante Leones Negros, y en esta ocasión, a pesar de que Irapuato, y aquí quiero hacer un paréntesis y realmente reconocer el excelente trabajo que hizo Irapuato como institución, pantalón largo y por supuesto los que estuvieron dentro de la cancha todo el torneo, vaya manera de vender cara una derrota en una final, dignísimo subcampeón. El partido estuvo para cualquiera y tuvo que ser un penalti prácticamente sobre la hora, lo que le termina dando el título a la Jaiba Brava. Sí, y lo venimos diciendo a lo largo del torneo. Me parece que sí hubo un equipo que fue constante, que sí fue equilibrado a lo largo de todas las jornadas y en liguilla. Me parece que fue la Jaiba. Ya la liguilla es otro torneo, pero me parece que también supieron sacar, aprendieron de lo que pasó el torneo pasado y fueron los justos ganadores, la verdad. Tiene un trabuco la Jaiba, ¿no? Para la categoría, y lo hizo valer todo el torneo. Sí. Primer invicto en
toda la historia de expansión y lo tenían que redondear de esta manera. Exactamente, destacar ese detalle, que termina invicto el campeonato y culmina, porque tampoco en la liguilla perdió, que era... Con Leones Negros pierde, ¿no? En la ida, me parece, en cuartos. ¿Pierde? Sí. ¿1-0? Me parece, ¿no? Sí, 1-0 exactamente. 1-0, perdón, con gol de sí, Fierro, nada más que la bombea. Exactamente, nomás un partido, pero de todas maneras, por otro lado, Irapuato con un torneo dignísimo, haciendo un gran torneo, pero va a pasar a la historia como el único subcampeón que no ganó un partido en liguilla. Así es, se quedó con, fíjate, buen dato, ¿no? A pesar de lo bien que vino jugando Irapuato y de lo competitivo que es, no pudo ganar en liguilla, ¿eh? No pudo ganar un solo partido. partido. Pasa la serie ante Mineros con 2 empates a 2, tanto la ida como la vuelta quedan 2-2, y después contra Morelia lo mismo. 2 empates, empatan en la final y caen ya en la de vuelta. En la de vuelta. Que estuvieron a punto de conseguir un empate más que los hubiera llevado a una serie de penaltis, probablemente, y hubiera sido el primer campeón sin ganar. Sí, a Necaxa de la Puente, que en paz descanse. Pues enhorabuena, ojalá que se le dé continuidad a estos proyectos. En Irapuato, por cierto, Pucheta le dijo adiós al plantel y la Jaiba tiene un equipo como para pensar en ser campeón de campeones, que a ellos les interesa más que a nadie, porque en caso de ser campeón de campeones, se les quita la etiqueta de invitados y pasan a ser oficialmente equipo de Liga Expansión. Eso, para pensar en un eventual ascenso posteriormente a Primera, es indispensable para la Jaiba. La Jaiba hoy no puede pensar en Primera. Tiene que ser primero equipo oficial de Liga Expansión. Ya dio medio paso. Exacto. Por eso a ellos les conviene mantener el trabuco, seguir con todo y realmente asegurar el campeón de campeones. A ningún otro equipo más que a ellos les interesa más ser campeón de campeones. Para los otros no hay tal motivación. Para la Jaiba sí. Un tanto injusto, ¿no? Dado que ellos sí fueron campeones de la Liga Premier y no les permitieron, pero los invitan. De las cosas ridículas que suceden en la mesa. Y bueno, cerramos el programa con información que llega de última hora a la redacción de Ecos del Quinceo. Yo abría el programa diciendo que es información que no es buena, no es positiva para la afición de Morelia, y es que uno de sus principales referentes, uno de sus jugadores más importantes en los últimos torneos, estoy hablando de Daniel Parra, hace maletas y se va a Querétaro, a la primera división, a jugar con los Gallos a partir del próximo torneo. Pues es mala noticia para el Morelia, ¿no? Pero es una buena noticia para el futbolista, ¿no? Siempre, y se lo merece, ¿no? Sí, totalmente, a eso iba, ¿no? Siempre Sus niveles de primera. Siempre dar ese paso de Liga de Expansión para Primera División, creo que siempre es de aplaudirle y que se le den los mayores éxitos a este futbolista. ¿Cómo lo retienes? Exacto, con ese nivel incluso me parece que esta oportunidad había tardado porque desde hace rato él había demostrado un nivel como para estar en Primera División. Ojalá aproveche esta oportunidad, después lo veamos en un equipo con mayores aspiraciones. Qué grato por el jugador, pero sin duda será una baja muy sensible, pero muy sensible para el equipo. Morelia, que mira, sin querer queriendo, ya Morelia experimentó lo que fue jugar sin Parra en 3 o 4 partidos muy importantes del cierre del torneo, y tampoco sufrió de más, ¿no? Es decir, es un excelente jugador, pero tampoco es indispensable. Enhorabuena para él, merecidísimo, un tipo hiper mega profesional, además honesto, que fue de los que tuvo el valor de decir la directiva: aquí las cosas no andan bien con algunos. Así que bueno, ahí está Parra, felicidades por él, enhorabuena, y pues que siga creciendo a nivel individual. Y tendrá que trabajar la dirección deportiva de Morelia rápidamente, entrar un sustituto. Y esperemos que en el plantel de Atlético Morelia se mencionaba al final del torneo que se iban a quedar ¿cuánto porcentaje dijiste, 80, Marco? 90. El 80, 85, 90%. Pues quítale uno más. Queremos suponer, queda, ¿no? Queremos suponer por cierto, ya reportó el equipo desde el sábado, ya hoy se les vio entrenando a varios de los jugadores. Y bueno, pues me dio mucho gusto ver a Misael Domínguez haciendo pretemporada desde el día 1. Nos vamos, Juanito. Un gusto, Marco, buenas noches, y por aquí estamos. Gracias, Vicente Tenorio. Gracias, Marco. Gracias al equipo de profesionales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión que hicieron posible esta entrega, especialmente ustedes que nos dejan entrar al corazón de su hogar. Soy Marco Malvido, esto fue Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Nos vemos mañana en punto de las 8 de la noche. Gracias.
Hay momentos que llegan justo cuando los necesitas. Aprovecha este Cyber Monday. Ven por tu préstamo a Valladolid Servicios Financieros de hasta 50,000 pesos y encuentra una tasa especial del 26.40% para darte ese impulso que venías esperando. Del 28 de noviembre al 1 de diciembre. Aprovecha y sigue creciendo con nosotros. Valladolid Servicios Financieros.